Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sexta conferencia que corresponde al módulo 7, denominado Análisis de iniciativas de política pública exitosas para combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. Como parte del diplomado, mecanismos y herramientas para la prevención, atención y combate al trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas con enfoque en políticas públicas, mismo que se realiza gracias a la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo a través del proyecto Accionar, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Agradecemos su compromiso y apoyo para la realización de este espacio de formación y diálogo. La capacitación de este día corresponde al tema Análisis de iniciativas de política pública exitosas para combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. Tengo el gusto y el honor de saludar y presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora María José Oseguera Narváez. Ella es doctora en Derecho y coordinadora de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, a quien externamos nuestro profundo agradecimiento por su colaboración. Para conocer parte de la trayectoria de la doctora María José, me permito compartir su semblanza. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNACH, maestra en Derecho por la California Western School of Law y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Se desempeña como profesora y coordinadora de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas. Participó en el proyecto Mujeres Privadas de la Libertad, Maternidades y Derechos de la Niñez en México, Perspectivas Jurídicas y Empíricas Comparadas, financiado por CONACYT. Colaboró como consultora para la Barra Americana de Abogados Capítulo México en temas de mecanismos alternativos de solución de controversias. Formó parte de la estancia Semillero de Investigadores 2022 de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Cuenta con diversas publicaciones y participaciones como ponente en temas de justicia restaurativa y alternativa, sistema penitenciario y derechos de niñas, niños y adolescentes. Así que, estimada doctora, le cedo el micrófono para iniciar con este tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Georgina. Un gusto saludarla, un gusto estar con ustedes este día para, bueno, reforzar un poco lo que ustedes seguramente ya han estado viendo en este séptimo módulo de este diplomado, justamente sobre el análisis de algunas políticas o cuyas características han permitido tener resultados exitosos en torno a la protección de las niñas, niños y adolescentes, en torno a justamente la prevención y erradicación del trabajo forzado, justamente en las infancias, ¿no? Entonces, pues para reforzar un poco este tema, vamos a ver de forma general algunas de las políticas o programas que ustedes ya están analizando dentro de los contenidos del diplomado, pero también ir identificando qué pueden tener en común, qué pueden tener, cuáles pueden ser justamente las ideas o los mecanismos que podemos rescatar de cada uno de estos programas justamente para poder comprender de qué manera se puede generar incidencia en este tema. Bueno, entonces primeramente vamos a abordar los mecanismos y herramientas implementados para prevenir, atender y combatir el trabajo infantil, trabajo forzoso y la trata de personas, y posteriormente analizar estas políticas públicas exitosas a través de algunos de los casos que ustedes han abordado en este séptimo módulo, justamente para poder identificar qué ha hecho que estas iniciativas sean eficaces en torno a la erradicación y el combate del trabajo forzoso infantil. Algunos de los conceptos que hay que tener claramente establecidos, seguramente ustedes ya los tienen identificados, pero a efecto de reforzar y de poder entender más adelante estos casos, es el trabajo infantil, entendiéndolo como aquellas actividades que priven a los niños y de su infancia,
de poder tener un desarrollo libre de la personalidad debido a que tienen que realizar una actividad laboral. Cuando esta cuestión se vuelve forzosa, vamos a entenderla entonces como aquella actividad que además de realizarla un niño, la realiza de manera forzada, en contra de su voluntad, bajo amenazas o coacciones sobre su persona, a efecto de que pueda realizar determinada actividad. Y posteriormente la trata de personas vamos a entenderla justamente como la captación, el transporte o la acogida de personas con fines de explotación, ¿no? Dentro de este parámetro de la trata de personas no solamente se tiene como finalidad muchas veces la explotación laboral del menor, sino muchas veces va más allá en otros tipos de explotación como la sexual. Entonces, es importante tener claramente establecidos estos conceptos porque son justamente nuestro marco conceptual dentro de este tema. La normatividad internacional que es clave para identificar esta temática va a ser el convenio 182 de la OIT sobre peores formas de trabajo infantil, los convenios 29 y 105 sobre trabajo forzoso, el protocolo de Palermo sobre trata de personas y el objetivo 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre el trabajo decente y crecimiento económico. Parte de estos convenios ustedes los tienen justamente como referencias a partir de las cuales se desarrolló el contenido del módulo 7 de este diplomado, porque justamente son la base que nos permite abrir este panorama a comprender cuáles son los organismos a nivel internacional que generan esta protección y que por están realizando justamente estas actividades o el diseño de políticas públicas o el diseño de programas que puedan combatir el trabajo forzoso, ¿no? Si en alguna tienen, si en algún momento no me escucho bien, por favor me lo hacen saber. En referencia al marco legal institucional, vamos a tener otros convenios como el 138, los protocolos de la ONU, las normas nacionales y también las instituciones responsables. Ahora bien, enfocándonos en los casos de políticas públicas exitosas, el primero de ellos que vamos a abordar es justamente el caso Brasil sobre el programa de Bolsa Familia. Este es un programa de transferencias condicionadas que ayudó a reducir el trabajo infantil en zonas rurales. ¿En qué estaba basado este programa? Justamente en incentivar la asistencia escolar y las visitas médicas a través de una política pública social, educativa y de salud que vinculaba justamente estos sectores con la finalidad de que las niñas y los niños tuvieran inclusive sus familias, tuvieran una forma distinta de vincularse hacia el exterior o tuvieran una forma de vincularse incluso hacia el interior de sus países, pero generando justamente una política pública social de protección, es decir, en las que se les pudiera garantizar que, por ejemplo, si una familia salía de su lugar de origen con fines justamente de mejorar su situación económica, pues los niños y niñas tuvieran esta protección en torno a la asistencia social, al acceso a la educación y al acceso a la salud, que muchas veces son factores claves que detonan la necesidad de que un niño o una niña termine realizando una actividad laboral, ¿no? Muchas veces, si nosotros observamos en la mayoría de los casos, pues provienen justamente aquellos niños que terminan, en muchos casos de explotación laboral, de familias cuya estabilidad económica era escasa, que tenían justamente pues estas necesidades incluso en sus zonas, en sus viviendas, de acceso a recursos básicos, ¿no? A servicios básicos. Entonces, es muy importante cuando pensamos justamente en estos casos o en estas políticas públicas, tratar de entender desde la integralidad del contexto de los niños y de las niñas, porque independientemente de que en México haya trabajo forzoso, de que haya trabajo forzoso en Brasil, de que lo haya en Argentina, de que lo haya en Chile, en Perú, los contextos van a ser distintos. Si bien hay factores de raíz que detonan, como las cuestiones
contexto bajo el cual estos niños se desarrollan es totalmente distinto, ¿no? La cultura, las creencias, la forma en la que ellos ven la familia, la forma en la que ellos se proyectan hacia el exterior. Y por eso es importante cuando hablamos del diseño de programas o políticas públicas, entender desde el propio contexto la situación de los niños. Entonces, en este sentido, hay que rescatar lo más importante de estas políticas públicas, pero no creer que se van a aplicar de facto y que el resultado va a ser exactamente el mismo en todos los lugares, si no se consideran las características propias de cada lugar y del contexto de cada menor. ¿Qué resultados se obtuvieron a través de este caso? Y ustedes van a poder ampliar un poco esta información porque la tienen disponible en este módulo 7, pues justamente la reducción significativa del trabajo infantil, sobre todo en menores de 14 años, que son quienes más realizan estas actividades laborales. Justamente dentro de este contexto de las políticas exitosas tenemos también el caso Perú, que es una estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil llamada EMPETI, cuyo enfoque estaba en el territorio y contaba también con un enfoque multisectorial. Esto implicaba entonces la integración de distintos programas sociales, un poco parecido a lo que hizo Brasil, que albergaba dentro de su contexto la salud, la protección social y la educación. Entonces, lo que hacen dentro de esta estrategia en PETI es integrar distintos programas sociales. Nosotros sabemos que cuando se realiza el diseño de políticas públicas, entendiendo la política pública como un conjunto de estrategias encaminadas a lograr un objetivo, pues justamente la política pública debe ser focal. Cuanto menos abarque la política pública, mayor probabilidad tenemos de que se exija. Entonces, en este sentido, lo que esta estrategia hace es integrar distintas políticas públicas o programas que pudieran en su conjunto abordar o mejorar aquellos aspectos que justamente generaban la necesidad de que las niñas y los niños pues tuvieran que acceder a un trabajo infantil, otras las que pudieran tener injerencia para que un menor sea obligado a realizar un trabajo, ¿no? Es importante entender entonces en este sentido que los factores son múltiples. Por ejemplo, veíamos en el caso Brasil que se enfocaba en salud, educación y seguridad social, pero tenemos también otros casos de actualidad que sobre todo en torno a la inseguridad, en torno al contexto de violencia, del crimen organizado, por ejemplo, a esta captación de niñas, niños y adolescentes para la generación de trabajos forzosos. Tenemos también esta otra dimensión que es la migración, que hace 20 años difícilmente los niños o niñas migraban. Hoy en día lo hacen y lo hacen solos en muchos casos, sobre todo de países centroamericanos que buscan justamente hacer este recorrido por México para llegar a Estados Unidos. Entonces, este tipo de recorridos son sumamente peligrosos para las infancias porque es donde justamente al estar desprotegidos, al básicamente no pertenecer a ningún país, porque si bien tienen una nacionalidad, esta no es identificada fácilmente, al estar en esta situación de desprotección, pues es mucho más fácil que caigan en una situación de trabajo forzoso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los casos exitosos de las políticas públicas, también es importante entender que estas tienen que moverse tan rápido porque de igual forma se están moviendo o movilizando los distintos factores que generan el trabajo infantil forzoso, ¿no? Y que generan la captación de infancias para la trata de personas. ¿Cuáles fueron algunos de los resultados que se obtuvieron, por ejemplo, en el caso Perú? Pues la mejora en la focalización de intervenciones y reducción de trabajo infantil peligroso. Esto en torno justamente a poder identificar aquellos focos rojos, por decirlo así, en los cuales se tuviera que intervenir, por ejemplo, las zonas en las que de las que mayor procedencia había de niños que tuvieran un trabajo infantil, aquellas zonas que por sus propias características obligaran a las infancias tal vez a salir a buscar un trabajo, y justamente la forma de intervenir de manera adecuada cada uno de estos casos
para reducir sobre todo el trabajo infantil no solo forzoso, sino aquellos trabajos infantiles forzosos que por sus propias características son incluso de suma peligrosidad para el menor, ¿no? En las cuales se compromete pues no solamente su integridad, sino su vida y otros factores justamente que nos hablan de este trabajo infantil peligroso. Tenemos otro caso también de éxito en Estados Unidos, que es la campaña Blue, en la cual es una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional contra la trata de personas. Este programa justamente está enfocado en la educación pública, formación o fuerzas del orden. Es decir, esta iniciativa considera que a través de la educación, del fomento a la educación, de un acceso más abierto a la educación, pues propiamente hay menos posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes puedan caer en una situación de trata de personas. Esta campaña justamente también tenía un enfoque basado en las víctimas, en la cual diseñaron una serie de herramientas para poder identificar a las víctimas. Y esta parte es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tanto como hablamos de que los contextos que pueden expulsar o exponer a un niño, niña o adolescente al trabajo infantil forzoso, la realidad o a la trata de personas, cuando se convierten en víctimas, también su contexto de víctima es distinto. Y esta parte es importante comprenderla porque muchas veces el gran error del trabajo victimal o de la atención victimal es justamente tratar a la víctima desde este gran concepto de víctima, ¿no? Como la persona que fue dañada y muchas veces olvidar cuáles deben ser las intervenciones específicas con cada persona, con cada niño, con cada niña, con cada adolescente, para poder entender desde su propia concepción cómo se están desarrollando en ese rol de víctima y entonces qué necesitan para sacarlos de ese rol de víctimas, ¿no? Entonces, el trabajo y la atención con las víctimas derivadas del trato forzoso, del trabajo forzoso infantil y de la trata de personas es muy importante justamente para poder entender también cómo funciona esta captación del menor, cómo funciona muchas veces esta gran maquinaria que es la trata de personas a nivel mundial. Y otra de las cuestiones importantes o claves dentro de este caso fue la colaboración con el sector privado, es decir, con el sector empresarial, con el sector educativo privado y también con las organizaciones no gubernamentales. Rescatando aquí la gran importancia que tienen no solamente las instituciones de gobierno, sino también los distintos actores que pueden encontrarse en los casos del trabajo forzoso, de la trata de personas y que de alguna forma pueden incidir de manera positiva a erradicar justamente estas prácticas. Tenemos, por supuesto, un caso México, que fue una coordinación a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, donde se realizó una coordinación institucional a nivel federal para generar protocolos de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas. Entonces, justamente volvemos en este caso a la importancia de la colaboración institucional en los distintos niveles de gobierno. Se dieron colaboraciones con Sectur, con CONAPO para prevenir sobre todo en zonas turísticas. Para quienes vivimos en algún lugar que es potencialmente un destino turístico, muchas veces nos damos cuenta o percibimos justamente que en estas temporadas vacacionales es cuando mayor número de niños se ven trabajando en las calles, ¿no? Vendiendo algún producto, trabajando incluso como meseros, trabajando en los hoteles, trabajando en las zonas turísticas. Entonces, justamente es importante también identificar que si bien es cierto, hay casos en los que, bueno, un adolescente en un verano puede ir a buscar un trabajo porque quiere hacer algo en un verano, puede ser una actividad incluso benéfica para su desarrollo como adolescente, pero no confundir esto con el hecho de ver, por ejemplo, niños de 5, 6, 7 años vendiéndote un producto en la calle, muchas veces solos, porque muchas veces ni siquiera se ven acompañados, pero que de alguna forma se puede percibir que forman parte de una
red o de una familia que incluso propicia esta explotación infantil, ¿no? Que no llevan a los niños, por ejemplo, a la escuela y que los tienen trabajando todos los días, todo el día. Es distinto el caso cuando de manera consciente, es decir, les decía hace un momento el caso, ¿no? De un adolescente que busca un trabajo recreativo en un verano de 2 o 3 semanas, puede ser incluso benéfico para su desarrollo, ¿no? El poder tener otras habilidades, el poder aprender otras cosas, siempre y cuando esté bajo la supervisión claramente de un adulto, de su tutor, de su papá, de su mamá, a diferencia de estas redes de explotación que muchas veces nacen de las propias familias, ¿no? Esa es una realidad, por ejemplo, que vemos en el caso de Chiapas, en el que las familias en las zonas rurales están acostumbradas a que sus hijos no vayan a las escuelas, ¿no? A que sus hijos a los 4 o 5 años ya estén ofreciendo un producto en un parque solito a las 9, 10 de la noche, justamente pues exponiéndose a ser captados por algunas redes de caza, la trata de personas o incluso explotados por sus propias familias, ¿no? Entonces, es importante por eso generar todo este tipo de colaboraciones con los distintos sectores que muchas veces pueden justamente generar actividades en las cuales terminan empleando de manera irregular a niñas, niños, adolescentes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de niños que son migrantes, que muchas veces van solos, ¿no? Los vemos trabajando en restaurantes, los vemos trabajando en las playas, en zonas turísticas. Entonces, la colaboración también con estos sectores privados es sumamente importante. Y bueno, habiendo visto de manera general estos casos que ustedes van a profundizar incluso con las lecturas que tienen dentro de eh, dentro del módulo, me gustaría que aquí identificáramos los mecanismos que de alguna forma coinciden entre estos programas que pues son justamente prácticas que se pueden replicar, si bien les digo, no de manera idéntica porque hay que atender al contexto de cada situación, pero sí de alguna forma nos pueden dar una guía de aquellas situaciones que se requieren o de aquellos elementos que podemos integrar tanto para el diseño de políticas públicas como para la ejecución de programas que vayan enfocados a la erradicación tanto del trabajo forzoso infantil como de la trata de personas. El primero de ellos sería el acceso a la educación gratuita y de calidad, ¿no? Un tema sumamente importante, sobre todo no solamente para quienes son nacionales de un país, sino también para aquellas niñas, niños, adolescentes que ingresan como migrantes, que están migrando y que ingresan de manera irregular a otro país, justamente poder abrir estas opciones en las cuales puedan tener un acceso gratuito a una educación de calidad. Lamentablemente, la política migratoria que estamos viviendo en estos momentos o las políticas internacionales que estamos viviendo en estos momentos, lejos de aperturarse justamente a generar esta protección de las infancias, pues son políticas mucho más cerradas que se alejan justamente de esta idea de poder brindarles un servicio educativo gratuito y de calidad para evitar que las infancias terminen siendo empleados forzados de un trabajo o terminen siendo víctimas de trata de personas. Otro de los mecanismos que logramos identificar dentro de estos programas, dentro de estas políticas, son los programas de transferencia condicionada. Es decir, el poder trabajar de manera relacionada o de manera coordinada con instituciones incluso fuera de nuestro estado, fuera de nuestro país, nos van a permitir pues justamente poder generar programas de traslado, de educativos, programas que nos permitan aperturar formas regulares y más organizadas o cuidadas para que los niños, niñas y adolescentes puedan moverse a otro lugar. Otro de los mecanismos que vamos a identificar son las campañas de sensibilización. Es decir, en la ejecución de estos 4 casos que les acabo de presentar, es importante comentar que para generar esta relación institucional o esta vinculación con sectores privados, hay que generar campañas de sensibilización. Es decir, hacer, por ejemplo, este trabajo de sensibilizar al empresario y hacerle saber cómo su rol de empresario resulta fundamental
pues justamente en casos como estos, para la prevención del trabajo forzoso, para la prevención de la trata de personas, poder identificar con organizaciones no gubernamentales que muchas veces realizan mucho del trabajo que compete a las instituciones que sí son gubernamentales, el poder generar este trabajo colaborativo sin que esto implique quién es más importante, si las instituciones del gobierno o las instituciones no gubernamentales, ¿no? Sino justamente generar, se escucha un poco el ruido, ¿verdad? Bueno, creo que ya no se escucha. Bueno, entonces les decía, justamente generar esta vinculación, este trabajo colaborativo que nos permita precisamente pues diseñar estrategias que vayan encaminadas a la prevención del trabajo forzoso, a la erradicación de estas prácticas. La capacitación a comunidades y empleadores. Esto también es muy importante. No solamente sensibilizar sobre el rol que cada uno de estos actores juega en la generación de estas actividades o puede jugar en la generación de estas actividades, no también capacitar a los empleados, capacitar a las personas que están dentro de estas instituciones, dentro de las comunidades, para poder identificar estas prácticas, ¿no? Muchas veces sabemos que la práctica está ahí. Podemos ver, por ejemplo, a un niño o una niña que está siendo víctima de un trabajo forzoso, pero precisamente lo que puede limitarnos incluso como sociedad es el saber cómo reaccionar ante estas situaciones, saber qué hacer, a quién dirigirnos, ¿no? Muchas veces incluso está este propio sentido de inseguridad, de si tal vez denuncio, puedan saber que fui yo o pueda haber alguna represalia en mi contra. Entonces, es importante generar esta capacitación para, les digo, por ejemplo, los empleadores, los empleados de un negocio, de una empresa, de un hotel, de un restaurante, que son justamente los sectores en los que más se ver esta situación, para justamente poder saber cómo reaccionar ante estas situaciones. Otro de los mecanismos que encontramos dentro de estos programas y que puede ser importante identificar es el registro de inspección laboral. Aquí hay una parte institucional gubernamental muy importante, justamente de que cuando se realizan estas inspecciones por parte de los gobiernos, por parte de los departamentos, de distintos departamentos que puedan realizar la inspección a espacios laborales, justamente pues trabajar también con otros factores que influyen, ¿no? De pronto factores como la corrupción, de pronto algunas otras situaciones en las que incluso ni siquiera se realiza el trabajo de inspección. Entonces, el poder tener registros e inspecciones laborales que realmente estén acorde a lineamientos de protección de derechos humanos, de protección incluso de los espacios, ¿no? Justamente en estos espacios laborales deben atenderse muchas cosas más allá de lo que propiamente es la espacios en los que se identifique, por ejemplo, una perspectiva de género, tener espacios en los que se identifique una perspectiva de infancia, es justamente una parte muy importante, no solamente el poder generar un registro laboral de entradas y salidas de los empleados o de si tienen el extintor de fuego en el lugar donde debe ir o de si tienen la salida de emergencia, ¿no? Estas cuestiones pues claramente son importantes, pero también son importantes las condiciones humanas bajo las cuales un empleado se desempeña en su lugar de trabajo. La vigilancia comunitaria, esto es un trabajo enteramente de la sociedad, el poder identificar estas situaciones y de alguna forma justamente sensibilizarnos en nuestro rol como ciudadanos, de poder en algún momento generar una denuncia, en algún momento incluso de como ciudadanos poder generar un espacio de reflexión en nuestros propios entornos sobre la necesidad de erradicar estas prácticas de trabajo forzoso infantil y las prácticas que generan o fortalecen justamente las redes de trata de personas. Por otra parte,
los mecanismos de atención y protección que identificamos o que vemos que pudieran haber en común en estos programas es la identificación y rescate de víctimas. Les decía hace un momento que justamente el poder identificar a la víctima desde su propia concepción de víctima es sumamente importante. Es decir, estuvieran expuestos al mismo trabajo forzoso, puestos por las mismas personas, bajo las mismas condiciones, y aún así su rol de víctima puede ser diferente porque está concebido desde la propia concepción de cada uno, desde su propio contexto, desde sus propias ideas, desde su propia individualidad. Entonces, el trabajo victimal grupal es importante, claro, porque siempre es importante que las víctimas puedan saber que hay otras personas que también han pasado por la misma situación, pero sí es muy importante identificar a las víctimas de manera individual y atenderlas de manera individual desde sus propias necesidades. ¿Qué necesidades se derivan justamente de todo este proceso de victimización al que han sido sometidos? Y a la par justamente de esta protección está la línea de denuncia. Veces, si nos preguntamos como ciudadanos, ciudadanas, si sabemos a dónde denunciar de manera anónima, muchas veces la respuesta va a ser no. ¿No? Muchas veces hay zonas en las que ni siquiera tienen, por ejemplo, identificado el número de emergencias. Entonces, aquí hay una cuestión institucional, hay una cuestión de trabajo colaborativo entre las instituciones de gobierno, las no gubernamentales, los sectores privados, los sectores educativos, es decir, todos los sectores que de alguna forma generan una injerencia social deben trabajar en la generación de líneas de denuncia seguras y pues justamente bajo contextos de inseguridad y de violencia que hoy en día se viven en tantos países, en tantos lugares, pues muchas veces la ciudadanía tiene este temor de generar una denuncia, ¿no? ¿Cuántas personas incluso hay, por ejemplo, que pueden ser asaltadas y jamás generan una denuncia, ¿no? Entonces, con mucho más razón no van a querer denunciar el hecho de que un niño, niña o adolescente esté siendo explotado laboralmente o de que un niño o niña estén siendo víctimas de trata de personas o explotados sexualmente, ¿no? Entonces, es importante generar estas líneas de denuncias seguras de fácil acceso, es decir, con un poco esto de marketing, números fáciles que la ciudadanía pueda aprenderse, que incluso relacione con otros factores, con otras cuestiones, ¿no? Como hacen el marketing las empresas, que de pronto te aprendes su línea porque sacan una canción o porque te sacan un logo o porque hay algo que específicamente los relaciona. Muchas veces las instituciones se quedan cortas en eso, ¿no? En explotar todo lo que tienen a su alcance para poder generar líneas de denuncia que sean cercanas a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda sentirse con la seguridad de que si denuncia ahí, su denuncia va a ser pues anónima si así lo requiere, pero también va a ser una denuncia que sea tomada en cuenta y que sea investigada por las autoridades competentes. ¿Qué otros mecanismos de atención y protección deben emplearse dentro de estos programas? Esto es muy importante porque, pues justamente, yéndonos a la diapositiva anterior, la atención integral de una víctima implica no solamente el proceso legal, ¿no? El poder sacar a una persona del rol de víctima implica no solamente darle asesoría jurídica, implica no solamente meter a la cárcel a la persona que le causó un daño o que propiamente explotó al niño o a la niña laboralmente o que los hizo víctimas de una red de tratas. Implica también el seguimiento médico, implica también un seguimiento psicológico, es decir, un grupo interdisciplinario que pueda dar una atención integral a la víctima. Eso es sumamente importante para generar justamente que no hayan procesos de revictimización por parte de las propias autoridades. Los espacios de acogida y protección también es un tema que tenemos latente, seguramente también ustedes los pueden identificar en sus ciudades, en sus países. ¿Por qué? Porque muchas veces estos espacios de acogida, y los hemos visto en noticias, terminan siendo centros de captación
terminan siendo centros justamente que derivan o que de alguna forma permiten la comisión de más delitos, del trabajo forzoso, de la trata de personas, de la explotación sexual, ¿no? Entonces, el generar espacios de acogida que justamente tengan estos mecanismos de supervisión en los que realmente se dé una protección a las víctimas de estos delitos es sumamente importante. Es decir, que sean espacios no solamente que estén regulados, que sean espacios que no solamente cumplan con los lineamientos legales o de salubridad, sino que además sean espacios que cuenten con condiciones dignas para recibir justamente a estas personas que vienen de un trato totalmente indigno, ¿no? De niños, niñas, adolescentes que han sido expuestos a ambientes sumamente hostiles, poder brindarles un espacio de acogida en el que se puedan sentir seguros para poder iniciar su trabajo justamente de reparación, para poder trabajar justamente este proceso de restauración como víctimas. Otros de los mecanismos que pueden emplearse para la atención y protección son la reintegración educativa y laboral, es decir, en aquellos casos justamente en los que platicamos hace un momento, de poder aperturar el acceso a una educación de calidad, a una educación gratuita, a espacios donde puedan tener un libre desarrollo de la personalidad, donde incluso estrictamente que requiera necesariamente generar una actividad laboral, pero que esta actividad laboral sea con condiciones dignas sin que esto merme en el resto de las actividades que debe realizar para desarrollarse sanamente en sociedad. El acompañamiento psicosocial, es decir, hace un rato hablábamos de la ayuda inmediata, de la respuesta psicológica, médica y legal inmediata, pero también el acompañamiento psicosocial es importante. ¿En qué sentido? En que justamente el trabajo no va a ser un trabajo de acción inmediata de 2 o 3 sesiones. Poder trabajar con estas niñas, niños, con estos adolescentes que han sido víctimas de estos delitos requiere un acompañamiento largo, es decir, sin que el niño o la niña se vuelva dependiente, por ejemplo, del acompañamiento psicológico, pero sí que pueda esto ser una herramienta que le permita poco a poco irse reintegrando, vaya, un poco como este concepto de la reinserción social, ¿no? De una persona privada de la libertad, pues es justamente reinsertar a un niño o a una niña a la sociedad porque se le priva de tantas cosas y se le expone a un ambiente tan hostil y tan violento al ser víctimas de estos delitos que justamente requieren una integración paulatina a la sociedad para volver a realizar actividades que en términos normales un niño o una niña debería estar realizando para justamente desarrollarse como una persona funcional en sociedad. Eh, Pasando ahora a los mecanismos de combate y sanción, ¿qué podemos identificar de estos programas que nos ayuden a combatir y sancionar estos delitos? Pues la investigación y persecución penal son sumamente importantes y para esto requerimos un sistema de justicia con operadores capacitados, ¿no? Justamente requerimos fiscalías especializadas en infancias más allá del DIF, es decir, fiscalías que puedan de alguna forma especializarse en este tipo de delitos, no generalmente en las infancias, sino en este tipo de delitos que son de alto impacto social y que son de un impacto violento tan grande en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Requerimos operadores de justicia capacitados. Volvemos a lo que mencionábamos hace un rato, de esta lejanía de la autoridad o de esta lejanía de las instituciones gubernamentales. Cómo un operador de justicia debe tratar a un niño o niña de 7, 8 años que acaba de ser rescatado de ser víctima de trata o de ser víctima del trabajo forzoso infantil. De qué manera vamos a dirigirnos a estos niños para poder justamente empatizar y generar un proceso de investigación pues mucho más amigable para alguien que está en un proceso de víctima todavía.
Otro de los mecanismos que podemos abordar para el combate y la sanción, pues es la coordinación interinstitucional. Era un aspecto que les remarcaba mucho en los programas que les comenté. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo colaborativo es lo que va a permitir cercar el espacio. Mientras más instituciones de gobierno, no gubernamentales y sectores privados trabajen en un fin en común que sea la erradicación de estas prácticas, pues justamente vamos haciendo un cerco social, un cerco institucional en el que damos menos cabida a que hayan este tipo de prácticas, ¿no? O a que al menos haya mayor vigilancia para evitar que menos niños, niñas o adolescentes sean víctimas de este tipo de delitos. Las sanciones a empleadores y tratantes, esto es muy importante desde el ámbito legal, que el sector privado diseña al interior de sus empresas, al interior de sus conglomerados empresariales, justamente políticas para poder identificar y sancionar a empleados que pudieran estar generando acciones o conductas que puedan facilitar el acceso de tratantes a estos establecimientos, ¿no? Entonces, es muy importante también que las empresas se autorregulen al interior, que el sector empresarial y turístico se regule al interior justamente para evitar que estos destinos vacacionales sean el lugar de la explotación infantil, sean el lugar donde los niños terminan no solamente realizando un trabajo forzoso, sino en la mayoría de los casos siendo víctimas de explotación sexual. Entonces, es sumamente importante que las empresas se regulen al interior y que haya una exigibilidad penal en torno a esta regulación. ¿Qué herramientas internacionales podemos utilizar para la generación de estos programas o políticas? Los indicadores de medición, es decir, poder generar justamente un trabajo estadístico que nos permita identificar, por ejemplo, cuáles son las edades en las que mayor riesgo corren de ser víctimas de estos delitos, cuáles son las zonas de las que mayormente son estos niños víctimas de estos delitos, poder identificar, por ejemplo, algunos, quiénes mayormente pueden ser víctimas, si niños o niñas. Generalmente cuando hablamos de niños, niñas, los niños son captados para el trabajo forzoso y las niñas para la explotación infantil, para la explotación sexual. Entonces hay que identificar todos estos factores a través de indicadores de medición para poder saber cuáles son aquellos en los que se requiere una intervención más puntual, ¿no? Porque sabemos que está el trabajo forzoso, sabemos que está la trata de personas, pero requerimos identificar de manera medible cuáles son aquellos aspectos en los que se requiere una intervención inmediata. El diseño de protocolos para identificación de víctimas y también para el tratamiento de las víctimas. Es muy importante justamente generar de alguna manera estos lineamientos que no necesariamente tienen que ser sumamente extensos, pero sí lineamientos que nos permitan saber cómo tratar a una víctima, ¿no? Muchas veces estamos sensibilizados en un tema, conocemos un tema. Podemos ser expertos en trabajo forzoso infantil, podemos ser expertos en trata de personas, pero también es muy importante saber cómo reaccionar o cómo tratar a quienes han sido víctimas de estos delitos. Es importante retomar las guías de buenas prácticas. Distintos organismos internacionales como la OIT o distintas organizaciones nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen justamente estas guías de buenas prácticas, tienen justamente estos protocolos de atención que nos pueden ir guiando sobre la generación, por ejemplo, de nuestras propias herramientas al interior de nuestros lugares de trabajo, ¿no? Irnos guiando, por ejemplo, de estos documentos para generar prácticas, por ejemplo, dentro de las escuelas, para generar buenas prácticas dentro de nuestros centros laborales, incluso dentro de nuestras propias familias, para poder identificar si en algún momento alguien de nuestro entorno, un niño, niña o adolescente, pudiera estar siendo víctima de alguna de estas redes de trabajo forzoso infantil o trata de personas, ¿no? Recordemos en un tiempo tan digitalizado como el que estamos viviendo, las redes sociales hoy en día juegan un papel sumamente importante en la consolidación de este tipo de delitos. Las plataformas de cooperación regional,
regresando un poco al que decíamos hace rato, la cooperación institucional, la cooperación regional entre países, entre estados, para evitar justamente propiciar o generar espacios, conductas o acciones que puedan facilitar la comisión de estos delitos, ¿no? Otro de los aspectos que hay que rescatar, pues es justamente la coordinación y la gobernanza. Esto implica, por ejemplo, la generación de mesas interinstitucionales, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones que nosotros podemos rescatar para generar o para poder replicar de alguna manera políticas o programas que tengan incidencia en la prevención y erradicación del trabajo forzoso infantil y de la trata de personas. Las mesas interinstitucionales, es decir, los distintos sectores que confluyen en este mismo contexto, poder sentarse a hablar de el rol o de las acciones que cada uno puede realizar. La participación de la sociedad civil es un factor sumamente importante, decíamos hace un rato, generar una comunidad de vigilancia, ¿no? Al final del día, nosotros como ciudadanos somos quienes nos vamos a poder dar cuenta. Digo, tal vez las instituciones a veces están más en este trabajo institucional, administrativo, pero la ciudadanía está todos los días en las calles y todos los días en distintos lugares donde podemos identificar este tipo de prácticas. El rol de los gobiernos locales también es sumamente importante, es decir, comenzar justamente desde este rol jerárquico más abajo o más cercano a la ciudadanía, que son los gobiernos locales, para poder ir hacia arriba y generar justamente esta coordinación a nivel federal. ¿Cuáles serían los desafíos que actualmente podemos enfrentar respecto a la erradicación de estas prácticas? Pues la pobreza y desigualdad, principalmente la pobreza es el factor que justamente genera esta situación de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. La falta de presupuesto y capacidades institucionales es sumamente importante. Recordemos que cuando hablamos de niñas y niños, muchas veces todavía se tiene esta idea del menor que requiere ser protegido, pero que no tiene capacidad, ¿no? Y entonces, en esta idea del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, pues es importante también pugnar porque las instituciones asignen presupuesto a la protección de nuestras infancias y adolescencias para evitar que caigan en este tipo de situaciones delictivas en los que son explotados laboral, sexualmente o explotados en otros sentidos. Otro de los desafíos actuales son la corrupción y la impunidad. Lamentablemente seguimos teniendo justamente lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Situaciones en las que muchas veces la autoridad, por ejemplo, en una revisión laboral de un centro laboral, no ven a menores y no se hace el reporte, ¿no? Entonces estamos bajo una situación de corrupción o muchas veces se tienen identificadas situaciones, pero sigue habiendo un sistema de justicia impune que no persigue y es necesario en la persecución de oficio de aquellos delitos que afecten las infancias. ¿Qué lecciones podemos rescatar al final de todos estos mecanismos? Pues la importancia del enfoque preventivo, ¿no? Generar acciones que puedan prevenir, alertar a nuestras infancias y adolescencias del poder ser víctimas de estos delitos. Las redes sociales, les decía, juegan un papel sumamente importante a través del cual nosotros podemos trabajar generando contenido justamente para alertar a las niñas, niños y adolescentes de estas prácticas porque bueno, la realidad es que nuestras infancias, muchas están metidas en esta red de la tecnología y muchas veces son justamente los espacios donde se aprovecha para captar a estas niñas, niños y adolescentes. La centralidad del interés superior del niño es sumamente importante entender que el niño o niña adolescente es un sujeto de derechos y que por ende requiere una protección y que por ende requiere la generación mecanismos para proteger justamente sus intereses, para proteger su integridad, requerimos la participación activa de las comunidades para poder generar justamente esto que les decía, ¿no? Ir cercando esta protección a efecto de que cada vez haya menos espacio por donde puedan pasar estas redes delictivas. ¿Qué recomendaciones pudiéramos
retoma o réplica de estas prácticas, fortalecer los marcos normativos, asegurar el financiamiento sostenido, hace un rato el presupuesto hacia mejorar la articulación interinstitucional. Muchas veces dentro del mismo gobierno no hay esta cooperación interinstitucional para la generación de políticas públicas, para la generación de programas. Promover datos e investigación, impulsar la cooperación regional e internacional y fortalecer los mecanismos de seguimiento son otras de las acciones que nosotros podemos emprender para estos temas. Y bueno, a efecto antes de generar las conclusiones, aquí les planteo dos preguntas, a efecto que ustedes las puedan reflexionar. Si en el espacio de preguntas no hubieran preguntas por parte de ustedes, pero quisieran comentar estas preguntas, lo podemos hacer. ¿Qué elementos podrían replicarse dentro de sus contextos y qué alianzas institucionales son claves para implementar acciones similares, ¿no? Acerca de lo que podemos nosotros de manera particular dentro de nuestros contextos hacer, pero también identificar cuáles son aquellas alianzas institucionales o sociales o comunitarias que son necesarias para poder replicar este tipo de prácticas que justamente reduzcan los índices de trabajo forzoso infantil y trata de personas. Como conclusiones, bueno, erradicar el trabajo forzoso infantil y la trata es una tarea posible, sí. Sin embargo, hay que destacar aspectos claves como el compromiso político, la coordinación institucional, el enfoque en derechos humanos. Las políticas efectivas requieren enfoques interinstitucionales. Sin la colaboración, sin la cooperación, sin el trabajo en conjunto, difícilmente se van a poder lograr justamente acciones que generen un resultado positivo. Otra cuestión, las transferencias condicionadas basadas en la educación y la cooperación, incluso entre países, es una muestra clave de que podemos trabajar de manera colaborativa entre países para evitar estas redes de trata. Y bueno, los casos que hemos presentado son casos que nos permiten obtener aprendizajes replicables, pero recordemos que que la aplicación no es de facto, es decir, no vamos a aplicar tal cual se realizó en otro país y el resultado va a ser el mismo, sino que debemos rescatar de estos aquellos aprendizajes que nos van a permitir generar programas y políticas sólidas, pero que siempre va a ser sumamente necesario aplicarlo al contexto específico en el cual estamos trabajando. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Le cedo el micrófono a la organización. Se nos fue un momento el internet, ya volvimos. Como les decía, quien tenga alguna pregunta, algún comentario, que levante la manita, por favor, para ir en orden. Veo que hay comentarios en el chat. Por aquí Mariana Carreño puso en Ciudad de México
Desde la Comisión Interinstitucional contra la Trata, dentro de las buenas prácticas, se dio capacitación en materia de trata de personas atendiendo a los perfiles de las personas servidoras públicas de las dependencias. Un ejemplo de ello es la capacitación de personas servidoras públicas del programa Casa por Casa, a quienes se les dio una sensibilización y posteriormente una capacitación para detección de posibles casos de trata de personas y posteriormente una capacitación de canalización y derivación de posibles casos de trata de personas. ¿Alguien levantó la mano? Alejandra Lemus. Hola, buenos días. Alejandra Lemus de Chiapas. Doctora, muy interesante su ponencia y acá nos enfrentamos a un problema que es de alguna manera una constante, los usos y costumbres de las comunidades originarias. Sabemos que los niños representan una alternativa de mano de obra que les genera ingresos a los padres. Sin embargo, ha habido políticas públicas en el Estado tendientes a la protección de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, es en estas zonas donde no tienen mucho resultado por esos usos y costumbres. Ahí, ¿cómo se puede abordar la problemática? Muchas gracias, Alejandra. Bueno, justamente en estas zonas pues tenemos la problemática. ah, Entonces, justamente en estas situaciones tenemos que trabajar realmente con este tema de la sensibilización para quienes están encargados del cuidado de los niños, niñas de estas comunidades, ¿no? Primeramente, tratar de entrar sobre esta parte para que ellos puedan como entender esta complejidad de los derechos, eh, tratando de no romper justamente con sus tradiciones. Es decir, si bien es cierto en estas comunidades hay, digamos, una aceptación al trabajo infantil, porque sí lo hay, tratar de generar la sensibilización para evitar que este trabajo se convierta en una explotación infantil. Es decir, el niño claro que puede realizar, si de acuerdo a sus usos y costumbres así lo tiene determinado, una actividad laboral, pero que esta actividad laboral no irrumpa con el resto de actividades que un niño o niña debería realizar para desarrollarse de manera armónica en su comunidad o en su sociedad. Es decir, si el niño va a realizar, por ejemplo, una actividad laboral, pues procurar porque en estas comunidades también se les dé el acceso a la educación, ¿no? Es decir, el niño va a la escuela y realiza una actividad laboral, pero también de alguna manera, y por eso les decía, el trabajo institucional es sumamente importante del poder generar, por ejemplo, estas casas de la cultura, ¿no? Dentro de estas comunidades donde los niños puedan, por ejemplo, ir a aprender o realizar actividades recreativas que de alguna forma eviten que ese trabajo, que esa actividad laboral que realizan se convierta en lo que 100% ocupa su día o su vida y que además sea un trabajo forzado, ¿no? Pues un niño que estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, claramente estamos ya bajo un concepto de explotación o de un trabajo forzado. Entonces, creo que ahí el trabajo sería justamente tratar de trabajar la sensibilización y tratar de generar espacios al interior de estas comunidades para justamente dar a las niñas, a los niños, un espacio donde puedan realizar otras actividades que les permitan tener esta formación integral y de alguna forma poder seguir siendo niños, seguir siendo niñas, ¿no? Una casa comunitaria a la que puedan ir un fin de semana, un sábado, un domingo, a dibujar, a aprender a tocar la guitarra, a realizar alguna actividad artística,
porque es complejo romper con este panorama de los usos y costumbres, ¿no? De forma tajante y decirles, es que los niños y niñas tienen derecho a esto, a esto y a esto, ¿no? Entonces hay que tratar las vías en las que podamos de alguna forma ir inmiscuyéndonos sin que eso rompa, pues justamente su idiosincrasia, su estructura, al interior de las comunidades. Bueno, y por ahí tenemos en el chat otra pregunta. Dice, en el caso de las niñas y niños que se encuentran en semáforos y vía pública, que no tienen un establecimiento fijo, acompañados en ocasiones de la familia, ¿qué garantía tiene la denuncia o hasta dónde puede repercutir la denuncia? Muchas gracias, excelente ponencia. Gracias. Bueno, en estos casos habría que retomar ciertos puntos, ¿no? Justamente decíamos hace un rato la generación de líneas de denuncia seguras. Creo que es importante que estas existan, pero cuando nosotros identificamos estos casos, pues están justamente las líneas de denuncias, por ejemplo, del DIF, ¿no? Cuando un menor está en peligro, puede uno comunicarse al DIF y el DIF tendría esta intervención en cuanto a la Fiscalía de Protección para las Niñas, Niños, de esta institución. Entonces, en este caso, la idea sería que como ciudadano uno espera que cuando denuncia, pues la denuncia sea atendida de manera oportuna por las autoridades. Sin embargo, el alcance de la denuncia no es algo que nosotros podamos controlar, salvo en aquellos casos en los que decidiéramos, pues quienes somos abogados, llevar la representación, ¿no? Del menor, pero en este caso la representación la va a llevar la institución que esté encargada de la defensa del menor o de la protección de los niños y niñas. Entonces, en este caso se realizaría la denuncia. ¿Qué podemos hacer como sociedad en este caso para poder generar que las denuncias realmente tengan una repercusión jurídica? Es darle seguimiento. Es darle seguimiento a las denuncias, es poder justamente hacer eco de estos 100 de la niña y el niño, dando este seguimiento desde las asociaciones civiles, desde la sociedad, de presión sobre las autoridades para generar trabajos un poco más eficaces en cuanto a estas denuncias, porque justamente en los procesos de investigación es muchas veces donde pues ya no obtenemos los resultados que queremos, ¿no? Porque a veces dentro del mismo contexto de la niña o el niño, que serían las familias, se protegen a efecto de que el niño o la niña siga generando este trabajo, ¿no? Porque muchas veces estos niños son los que pues llevan el dinero a sus casas. Entonces es un contexto complejo al que nos enfrentamos, pero si no denunciamos, también seguimos fomentando el hecho de que todos sabemos que existe, pero entonces estamos haciendo como que la problemática no existe, ¿no? Entonces, independientemente del alcance de las denuncias, yo los invitaría a justamente a generar estas acciones para visibilizar la situación. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Qué derecho debe ponderar para las niñas, niños, adolescentes los usos y costumbres o los derechos que le garantizan el marco que vela el interés superior del menor? En un mundo ideal, el marco normativo que protege a las niñas, niños y adolescentes. En la realidad en la que nos encontramos hoy, los usos y costumbres al final del día son parte del contexto de la niña y el niño en sus comunidades. Entonces, también hay que generar justamente esta protección, pero cuidando que el niño o la niña no tenga que verse obligado a perder su identidad, ¿no? O a sentirse exiliado de su propia comunidad. Entonces, por eso les decía hace un momento, justamente tratar de entrar en estos espacios en los que los usos y costumbres muchas veces cierran los espacios o cierran las puertas a que podamos generar esta protección, pero sí es importante considerar que parte del niño y de la niña de su identidad son los usos y costumbres. No podemos arrebatárselos, no podemos quitárselos, porque entonces también estaríamos ejerciendo un tipo de violencia sobre la identidad de estos niños. Entonces es importante
salvaguardar esta identidad cultural basada en sus usos y costumbres, pero también tratar de generar justamente una visibilización armoniosa para los niños y niñas de cómo poder identificar cuáles son sus derechos, ¿no? De cómo poder identificar cuando estén bajo otro contexto el derecho que tienen a ciertas cosas y cómo poder ellos de alguna manera ejercer esos derechos. No sé si hay Voy a alguna otra. leer 2 preguntas más y con eso estaríamos concluyendo. Dice por aquí, doctora Oseguera, ¿no considera que en México se necesita y no se aborda de manera más concisa la revisión de aspectos estructurales, política fiscal, desigualdad de ingresos, entre otras, generación de empleo digno masivo? Bueno, en general creo que tenemos una deficiencia en el desarrollo de políticas públicas. Muchas veces la política pública se crea para atender en magnitud, ¿no? Se entiende la política pública como una mágica para muchos problemas. Y tendríamos que entender en este caso la política pública como una herramienta focal, ¿no? No pensar que con una sola política vamos a abordar 100 problemáticas. La política pública tiene que estar focalizada y tal vez ahí es donde tenemos que trabajar, en generar políticas públicas que estén enfocadas específicamente en una problemática y a partir de ahí trabajar y no creer, les digo, que la política pública es la mágica para los problemas. Creo que el tema aquí es el enfoque que se le da mucho al diseño de políticas públicas. Muchas veces se considera que pueden, digamos, atender de manera amplia 50 problemas dentro de un mismo protocolo, 50 problemas, ¿no? Entonces, muchas veces el tema está ahí, en que queremos, digamos, de alguna forma o normativamente o institucionalmente a veces decir, estamos haciendo algo y generemos un programa muy amplio. Entonces, es importante que justamente cuando las instituciones trabajan en estas propuestas de programas, de políticas, de protocolos, se haga de manera focal, atendiendo problemas en específico. Y por eso les decía hace un rato, es muy importante el trabajo estadístico, ¿no? Este trabajo estadístico no puede perderse porque eso nos da luz de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y bueno, la última pregunta, ¿a quién sería más conveniente denunciar? ¿A la madre de los niños o al Estado por no garantizar el desarrollo de la niñez? Bueno, en los casos de trabajo forzoso o de trata de personas, la denuncia, si no se tiene plenamente identificada la persona que está propiamente ejerciendo o realizando la conducta delictiva, que es a quien se debe denunciar, se puede hacer una denuncia de manera general para que se realicen las investigaciones sobre quién pudiera estar ejerciendo este delito o la violencia sobre el niño o la niña. Pero en este caso, en torno a si existe o no responsabilidad del Estado, pues tendría que verse en otras instancias y posteriormente a que se haya llevado un proceso penal para delimitar realmente si existe o no una responsabilidad. Pero en este caso, quien directamente tiene la responsabilidad es quien ejecuta la acción delictiva, ¿no? Quien propiamente explota al menor para trabajar o quien explota al menor sexualmente es quien está ejerciendo el delito. Bueno, y todos quienes permiten la red, ¿no? Todos quienes facilitan la comisión del delito. Pero entonces, en este sentido, la responsabilidad del Estado sí tendría que ser un tema aparte y que tendría que ver ya con una cuestión de derechos humanos que es distinta a al proceso penal.